Vamos entonces a abrir nuestras Biblias de inmediato. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 15. Apocalipsis capítulo número 15. El título de esta porción en su Biblia: Los ángeles con las 7 plagas postreras. Este capítulo solamente tiene 8 versículos y se ha constituido como un preámbulo de lo que vamos a ver en el capítulo número 16. No es más que el preámbulo a la última serie de juicios que aparecen en el libro del Apocalipsis, denominados las 7 plagas postreras o las 7 copas de la ira. Y dice así la palabra de Dios: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder tomar de tu palabra, poder a través de ella pues llenar nuestros corazones, y de igual forma pues retar nuestras conciencias para poder vivir, como dice la Sagrada Escritura, de una manera santa y piadosa. Gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra que ahora nos ocupa nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tú, oh Dios, nos des de tu sabiduría, de tu entendimiento, para poder dilucidar el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Bendícenos, oh Padre, gracias por esta maravillosa y gloriosa revelación, y gracias por lo que tú haces, porque lo que haces es para tu gloria y para tu honra, y nosotros queremos honrarte y glorificarte en todas las cosas. Ayúdanos y bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entrando en materia, en este corto capítulo número 15, como ya hemos dicho, vemos lo que se ha denominado el preámbulo, la preparación del juicio de las 7 copas de la ira. Lo primero que se plantea en este capítulo es la visión que tiene el apóstol Juan de los 7 ángeles que tienen en sus manos, o sea, se les entrega en sus manos las 7 plagas postreras. Y como vimos allí, estas 7 plagas postreras serán derramadas sobre la tierra y sobre los poderes impíos que querrán ir en contra de nuestro Señor, dándole toda la gloria y el honor al anticristo. Este versículo número 1 del capítulo 15 nos enseña cómo el apóstol Juan recibe esta visión, como dice allí, una visión que él ve en el cielo, y establece allí como una grande señal, y no solamente como una grande señal, sino como
una de otras grandes señales que ya han sucedido o que ya él ha percibido como visión en el libro del Apocalipsis. Cuando vemos expresiones como estas en la palabra de Dios, como esta visión de los 7 ángeles con las 7 plagas postreras, tenemos que entender la grandeza de nuestro Dios. Tenemos que entender que no hay hombre que rete a Dios y gane. Tenemos que entender que Dios, así como es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y es un Dios que nos advierte. Si usted abre su Biblia en Hebreos capítulo 10 y verso número 26, la palabra del Señor es suficientemente clara para que nosotros entendamos lo que es el principio del temor a Jehová. Y en esta porción de la Biblia se nos dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es por esta causa que ciertamente nosotros como creyentes tenemos que proclamar lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el hecho de que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado ni será burlado por ningún ser que él ha creado. Y teológicamente hablando, sabemos que uno de los atributos de Dios que la gente conoce, la gente admira y la gente agradece es el atributo del amor. En el Evangelio de Juan, capítulo número 3, verso 16, tal vez lo podemos catalogar como uno de los versículos más populares que tiene la Biblia y más citado que tiene la Biblia. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si nosotros definimos a Dios con tan solamente uno de sus atributos y no entendemos que Dios tiene muchos otros atributos, entonces estaríamos adorando a un Dios irreal. Para adorar al Dios verdadero tenemos que conocer todos y cada uno de sus atributos. Y así como la palabra de Dios nos muestra que Dios es amor, en el mismo contexto de Juan capítulo 3 y verso número 16, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de justicia. Y nosotros no podemos echar por tierra ese gran atributo de Dios, que Dios ha de pagar a cada uno conforme a sus obras. Y dice el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, en el contexto del versículo 16, próximo, el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Dios declara que aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, le será imputado los méritos de Cristo, y podrá ser justificado por gracia, por medio de la fe, para poder entrar en el reino eterno. Pero dice allí la palabra que aquellos que nieguen al Señor Jesucristo, aquellos que no reciban al Señor Jesucristo, aquellos que judicialmente no acepten la obra de Cristo como un medio por el cual Él puede anular el acta de los decretos que está en el cielo en contra de Él, dice la palabra, será o ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Dios no puede violar sus propios atributos. Dios es amor, pero Dios es justicia. Como Dios es omnipotente, como Dios es omnipresente, como Dios es eterno, como Dios es todo lo que nos muestra la palabra que Dios es, pero también Dios es justicia. Y lo primero que vemos en esta porción de la palabra, ya entrando a la parte casi final de la gran tribulación, o de la segunda parte de la gran tribulación, vemos esta última serie de juicios que aparece en la palabra del Señor.
Y si usted abre su Biblia allí en Apocalipsis capítulo 15 y verso número 1, ya entrando en el análisis, la exégesis del mismo pasaje, vemos allí primeramente la señal del cielo. ¿Qué señal es esta? ¿Y de qué está hablando el apóstol Juan? La sección se inicia en este versículo 1 cuando dice: vi en el cielo, y note esto, otra señal. Vi en el cielo otra señal. Y dice: grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Con la expresión vi, ya lo hemos explicado en los estudios anteriores, no es más que una nueva visión que tiene el apóstol Juan, y es marcada precisamente por esta expresión: vi, o en este momento vi, o vi en el cielo, o varias expresiones se utiliza. Ya lo hemos visto a través de todo el capítulo 14 y todo el capítulo 15 principalmente. Y vemos aquí que es lo que está llamando la atención. Nos está desviando hacia lo que él ahora ve en el cielo, con toda potestad dada por el Señor a través de esa revelación que tiene de parte de nuestro Dios. El apóstol Juan indica que esa señal, la palabra señal es muy importante, viene del griego semeion, y todo lo que tiene que ver es con una advertencia, es una indicación hacia dónde tenemos nosotros que mirar. Para eso están las señales de tránsito, que nos hacen entender y darnos cuenta y nos atraen la vista para que nosotros podamos ser advertidos de lo que viene un poco más adelante, lo que tenemos que obedecer, lo que no tenemos que obedecer, dónde tenemos que doblar, dónde tenemos que parar. Y vemos allí que él dice: he visto una señal, otra señal, dice allí, pero la califica como grande y admirable. Y cuando habla de otras señales, porque ya en el capítulo 12, si usted abre su Biblia en el capítulo 12 y verso número 1, ya él hace referencia de una primera y gran señal que aparece en este capítulo 12, cuando está hablando precisamente de la mujer vestida de sol. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y él hace referencia aquí ahora en este capítulo número 15 y versículo número 1 al hecho de que esta es una señal diferente a la que había visto en ese capítulo 12. Esta señal, como ya he dicho, se denomina o se clasifica como una señal grande y admirable, e indica lo sorprendente que será aquello que ahora ha de ser revelado y que va a ser derramado sobre los hombres que no hagan la voluntad de Dios, de tal manera que ellos quedarán pasmados al ver esta gran señal. Y como vemos aquí, dice la Escritura, esta señal que ve Juan en el cielo es la señal de la aparición de los 7 ángeles. Y de inmediato vemos en el texto que el apóstol Juan continúa diciendo a que en esa visión ve la presencia de estos 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, y describe de una manera enfática esa revelación y la disposición que tienen esos 7 ángeles de inmediatamente comenzar a cumplir y a ejecutar las órdenes de Dios. Los 7 ángeles son parte del ejército del Señor, que están a su disposición y que han sido elegidos por Dios, por el Creador, por el sustentador de este universo, para derramar su ira ante la humanidad o sobre la humanidad rebelde y pecadora. La consumación de los juicios de las 7 plagas postreras también hacen una referencia a Apocalipsis capítulo 11 y verso 14. Si usted abre su Biblia allí, usted recuerda que en el capítulo 11 y verso número 14, el apóstol Juan dice claramente, hablando de los ayes que vendrían sobre la tierra, primero, segundo y tercer ayes, dice la palabra del Señor allí: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y ya vimos en cada una de estas secciones a donde se presenta el primer ay, donde se presenta el segundo ay, que ciertamente la humanidad
ha clamado allí por ayuda, por protección, cuando ellos no han confiado en aquel que es el Todopoderoso, aquel que protege, que bendice y que libra de todo mal a aquellos que le conocen. Y los 7 ángeles, dice la Escritura, que ve el apóstol Juan en ese capítulo número 15 y verso número 1, dice: tenían las 7 plagas postreras en sus manos. ¿Por qué? Porque esto consumaba, era lo que llevaba al final de la consumación de los juicios de Dios sobre la tierra. Y como hemos explicado, ya lo hemos visto a través de todo el libro, ya estamos en el capítulo número 15, 3 series de juicios caerán sobre la tierra. La primera, los 7 sellos. La segunda, el toque de las 7 trompetas. Y el tercero, como vemos aquí, que es parte de la última sección de la gran tribulación, las 7 plagas postreras o las 7 copas de la ira, como enseña la palabra del Señor. Y vemos a través de esta porción de la Escritura como ya se ha explicado en todo el libro, la secuencia, la manera en que el Señor de manera secuencial está derramando esta serie de juicios y afectando a las diferentes partes de la tierra que no han hecho su voluntad ni han querido doblar sus rodillas ante nuestro Dios. En segundo lugar, vemos otra parte de esta visión. En el capítulo número 15 y versículo número 2 encontramos también otro momento en el cual el apóstol Juan desvía su vista, o es desviada su vista de los ángeles que tienen las 7 plagas postreras, y dice aquí la Escritura que dirige su vista hacia un mar de vidrio. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Una sección sumamente importante aquí. La palabra del Señor nos muestra que el apóstol Juan identifica en este momento una parte que ya él ha recibido como visión. En el capítulo 4, verso número 6, ya el apóstol Juan ha tenido una visión de ese mar de vidrio, de un mar que parece como de vidrio. De hecho, como vemos aquí, la misma palabra como identifica que el apóstol Juan está utilizando un símil. No es que él está viendo un mar de vidrio, sino con un mar como de vidrio, dice allí la palabra. Y vemos allí claramente cómo el apóstol Juan identifica ahora una diferencia entre lo que ve en el capítulo 15, verso 2, con lo que vio en el capítulo número 4 y verso número 6. Y es que ahora esta visión que le permite ver como un mar de vidrio, ve también este mar mezclado con fuego. Dice allí la palabra de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Y vemos claramente que así como en la primera parte del capítulo 4 y verso 6, él ve en ese mar de vidrio a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos dándole la gloria a Dios. Ahora hay un elemento importante allí, y es el fuego. El fuego es indicador en toda la palabra de Dios de purificación. De purificación. Es como si estuviésemos diciendo que lo que está viendo el apóstol Juan, a donde ve la presencia de Dios y a donde ve la presencia de los santos, está separado de aquello que es inmundo o común que está en la tierra, y a lo cual ha de destinar el juicio de las 7 trompetas. Cuando estamos hablando de separación de Dios, de lo que es común o de lo que es inmundo, tenemos que ver algo particular que aparece en la palabra del Señor y que nos muestra teológicamente que Dios está ausente del pecado y que está separado de todo aquello que es pecaminoso. Por esa razón, dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo se tuvo que hacer hombre,
dice la palabra, para poder venir a este mundo, para poder morir por nuestros pecados, para poder justificarnos y para que nosotros pudiésemos tener entrada por medio no de mis méritos, sino de los méritos logrados en la obra de la cruz, para que yo pueda tener acceso al trono de la gracia. Porque de lo contrario, nosotros no pudiésemos tener comunión con Dios. Y dice la Escritura aquí que Dios es un Dios que está separado de lo común y de lo inmundo. Y cuando está hablando de separación, está hablando de separación de la pecaminosidad del hombre. En Éxodo capítulo 3 y verso 4, cuando Moisés se fue allí al monte Horeb, dice la Escritura que Dios le dijo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Aquí está la presencia de Dios. Y le hizo ver a Moisés la separación que había entre su santidad, la santidad de Dios, y la pecaminosidad de él como hombre. Esto también indica, cuando se habla de separación de Dios, de la pureza propiamente de Dios por su carácter inmaculado en contra de la pecaminosidad del hombre. Y lo vemos en Levítico capítulo 11, cuando en el versículo 44 la palabra del Señor nos habla claramente acerca de lo que es la pureza del carácter de Dios. Y en tercer lugar, teológicamente hablando, cuando hablamos de la separación de Dios, también tenemos que hablar de su elevación. Algunos dicen, bueno, y de hecho lo hemos visto, ¿cómo ustedes pueden creer en un Dios al cual ustedes no ven? A un Dios que está tan lejano, lejanos para los que no lo tienen en su corazón, por supuesto. Porque dice la Escritura que cuando Él nos santifica, cuando Él nos justifica, viene a morar en nuestros corazones y nos sella por medio de su Espíritu Santo hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria, como dice Efesios capítulo 1 y verso número 13. Pero hablamos de la elevación de Dios en cuanto a su posición frente al pecado. Nunca el pecado podrá alcanzar a Dios. Y por eso dice Isaías, cuando ve la gloria de Dios en aquel pasaje de Isaías capítulo 6, verso 6: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Y ve la grandeza de Dios, y ve la elevación de Dios, y ve lo lejano que Él está Dios, al punto tal que dice: ay de mí, que soy hombre pecador. Ay de mí, dice el profeta Isaías cuando tiene esta visión de Dios. Y por eso dice la palabra, nosotros tenemos que vivir en santidad para poder tener comunión estrecha con nuestro Dios. Y vemos allí ahora la visión de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. El texto continúa narrando, lo podemos ver ahora en el versículo 2, cuando dice: y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y aquel apóstol Juan, así como utilizó en la primera parte del versículo un símil, que es una figura literaria, ¿verdad?, que nos hace ver algo como otra cosa o como algo parecido. Asimismo utiliza aquí una figura literaria que se llama polisíndeton, que no es más que una figura que nos hace entender la utilización de más conjunciones o de conjunciones más de lo necesario para que nosotros podamos ir uniendo palabras y nosotros podamos ir uniendo a través de diferentes preposiciones, dando la idea de que se está haciendo una narración con un efecto de lentitud, un efecto de sosiego y de reflexión, que nos está llevando ciertamente a entender lo que hay y lo que ve el apóstol Juan a través de esta revelación en ese mar de vidrio que está mezclado con fuego, o con lo que él entiende que es un mar de vidrio, o lo ve como un mar de vidrio mezclado con fuego allí. La presencia de aquellos, como dice la Escritura, que han alcanzado la victoria en Cristo Jesús.
Estos mártires hallaron sus vidas. Y es tremendo lo que vemos en la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor nos enseña y nos muestra lo que ha de suceder con alguien que haya sido fiel a Dios. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16 y verso 25, puede abrir su Biblia allí, nos da una tremenda consolación, aún para aquellos que puedan perder su vida por causa de Cristo, como tantos hombres y mujeres mártires de la era cristiana han perdido su vida o han consumido su vida, más bien ganado su vida para Cristo por causa del evangelio de nuestro Señor. Y es cuando el Señor dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice aquí la palabra de Dios. Qué bendición que nos damos cuenta que estos mártires, que estos creyentes, que estos hijos de Dios, que estos que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, son colocados en una posición de victoria de parte de nuestro Dios. Y como dice aquí la Escritura, vi en pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios. No solamente estaban allí en una posición de victoria, sino que estaban en la capacidad dada por Dios, por la santidad con que fueron dotados, de también alabar a nuestro Dios. Y es un momento de adoración a Dios. Es un momento de gloria para Dios. Es un momento en el cual nosotros tenemos que glorificar a Dios. Es un momento en el cual, dice la Escritura, allí aquellos santos hombres y mujeres que fueron lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo están en la presencia de Dios, en ese mar de vidrio mezclado con fuego, dispuestos con arpas en las manos para adorar a nuestro Dios. Yo no sé cómo hay personas que se llaman cristianas y no saben cómo adorar a nuestro Dios. O algunos dicen: me aburro adorando a nuestro Dios. No lo entiendo. Y vemos allí que estos hombres y mujeres que están allí en aquel mar de vidrio, y vamos a decir almas, porque ya en el cielo no hay ni hombres ni mujeres, seremos como los ángeles, almas redimidas por la sangre de Cristo. Y dice allí la palabra en el capítulo 15, verso 3, siguiendo el orden de la visión, que ellos cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, oiga, note, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y vemos allí ese cántico glorioso. Vemos aquí ese cántico glorioso, que de acuerdo a lo que vemos aquí, vamos a explicar dentro de un momento, tiene como título el cántico de Moisés. Yo no sé si usted sabe cuál es el cántico de Moisés, si usted se lo sabe. Y yo creo que es una buena oportunidad para, junto con el ministerio de música de la iglesia, que nosotros cantemos ese cántico que también está en su himnario y que muchas veces cantamos aquí. Y no sé si usted lo ha identificado con Apocalipsis capítulo número 15, y posiblemente haga referencia a los cánticos de Moisés cuando él cruzaba el mar rojo y vio la victoria de Dios, cuando Dios cerró aquel mar y destruyó a todos sus enemigos. Entonces, grandes y maravillosas son tus obras, decían aquellas almas, aquellos creyentes. Señor Dios Todopoderoso. Y noten la teología de este cántico. Por eso es importante que cuando nosotros cantamos al Señor y alabamos al Señor, entendamos que nuestros cánticos, la letra de nuestros cánticos, deben estar basados en la teología bíblica. No es cantar por cantar o decir palabras por decir palabras. Dice allí la Escritura: no solamente son grandes y maravillosas tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Ahí está teológicamente definiendo uno de los atributos de Dios.
que lo puede todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Y mire cómo dice, otro atributo de justicia, de Dios, el atributo de justicia, justos, y el atributo de verdad, verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Ahí está, otro atributo de Dios. Por lo cual todas las naciones y te adorarán, vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces vemos claramente en esta porción de la palabra cómo esa multitud que está en el cielo, que está parado allí en aquel lugar que Juan ve como un mar de vidrio mezclado con fuego, adorando a nuestro Dios. Y como he dicho, este cántico puede hacer referencia por el nombre que tiene, y está en su himnario ahí, creo que es el número 47, ¿verdad? Lo puede ver en el himnario suyo. Y vemos allí que puede hacer referencia principalmente a Éxodo capítulo 15. Dos cánticos encontramos en la Biblia de Moisés. Uno en el capítulo número 15 del libro del Éxodo y otro en Deuteronomio capítulo 32. Y se lo dejo de tarea. Léalo en su casa. Y vea cómo Moisés se regocija ante el Dios de los cielos a ver las obras maravillosas que Dios hizo al tomar su pueblo y llevarlo del cautiverio de los egipcios, cruzarlo por aquel mar rojo que se abre en dos hacia la tierra prometida. Y Dios da liberación a aquel pueblo e inicia esa liberación con la noche de la Pascua, la muerte de los primogénitos, la última plaga sobre Egipto que le daría liberación al pueblo de Dios. Y vemos allí, como ya he dicho, el contenido de ese cántico. Teológicamente, ese cántico quiere manifestar la grandeza y las maravillas de las obras de Dios. Quiere manifestar el atributo de omnipotencia que da origen a esas obras. Que si Dios no fuera un Dios omnipotente, Dios no hubiera podido ejecutar las obras maravillosas y grandes que ha ejecutado delante de los hombres. Que la justicia y la verdad de Dios caracterizan todos sus caminos. La razón por la cual sus santos le temen con temor reverente. ¿Por qué usted teme a Dios? ¿Por qué usted teme a Dios? Porque lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Cuáles son los hijos que no temen a sus padres? Aquellos hijos de padres que ofrecen disciplina a sus hijos y no la cumplen. Estás de castigo por 7 días. Y al segundo día ya el papá está blandito y lo perdona, sin que el hijo haya hecho nada, ni siquiera haya pedido perdón. Por eso no teme a su padre. Pero cuando hay un padre que lo que dice lo cumple, ese hijo teme a ese padre, porque sabe que ese padre está protegiendo su vida en todo el sentido de la palabra. Y la palabra del Señor nos enseña claramente que nosotros tenemos que temer a Dios. Es más, dice la Biblia, el hombre sabio es el que teme a Jehová. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Y si usted no sabe eso, entonces busque la inteligencia de Dios, porque el principio de la inteligencia, ¿cuál es? El conocimiento del Santísimo. Y si usted conoce a Dios, usted va a ser inteligente. Porque el hijo inteligente es el que sabe cómo es su padre y se comporta de la manera en que tiene que comportarse, porque él sabe que eso agrada a su padre y que no va a violar ninguno de los estamentos que su padre le ha dicho que no puede violar. ¿Y qué más vemos en ese cántico? Cómo sus santos deseamos glorificar su nombre por la santidad de su persona. Por la santidad de su persona. Él es el santo de los santos, dice la palabra del Señor. Y después termina diciendo allí, como todas las naciones, y allí está una declaración tremenda, como todas las naciones de la tierra vendrán y adorarán a Dios, porque sus juicios se han manifestado en realidad.
¿Usted no ha visto cómo la gente se pone cuando tiembla la tierra? Un terremoto de escala 7. Ahí está el golpe pecho ñango, como decimos los dominicanos. Ay, Señor, perdóname. Nos ponemos blanditos. O súbase en un avión y que venga una mínima turbulencia. Ay, Señor, acuérdate de mí, Señor, protégenos, guárdanos. Nos agarramos del asiento ahí, porque no nos podemos agarrar de otra cosa nada más que del asiento. Si estuviéramos al lado del piloto, lo ahorcamos. ¿Por qué? Porque estamos en inseguridad. Porque tememos perder la vida. ¿Y qué dice la Escritura? A quien tenemos que temer es a Dios. Ni siquiera temas a los que pueden matar tu vida, dice la Escritura, que dañar tu cuerpo, dice la palabra del Señor, o quitarte la vida. Teme a aquel que te puede tomar tu vida y echarla en el infierno, tu alma y echarla en el infierno. Allí dice la Escritura: todas las naciones vendrán y te adorarán al ver que sus juicios, tus juicios, se han hecho una realidad. Vamos ahora al capítulo 15, verso 5. En capítulo 15 y verso 5 al verso número 8 se presenta ya la desencadenación de todos los acontecimientos que van a pasar en el capítulo 16, o que va a recibir Juan como revelación en el capítulo 16. Y lo primero que él ve aquí, antes de que se derrame las 7 copas de la ira, es la visión del cielo abierto y del templo de Dios. Dice: después de estas cosas, y aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Y como podemos observar aquí, Juan utiliza otra vez la misma expresión que usó al describir cada cambio del contenido de la visión. Ahora miré, después de esta cosa vi. Y vemos aquí que él desvía la visión de la presencia de los 7 ángeles, de la presencia de aquel mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora dice allí la Escritura, al cielo que se abre en el lugar donde está el tabernáculo del testimonio. Como podemos observar claramente, él está haciendo una antesala de lo que ha de aparecer conforme a la justicia de Dios. ¿Qué había en aquel tabernáculo? En el tabernáculo de reunión, usted recuerda, y eso lo puede ver desde Éxodo capítulo 25 y verso 20, al capítulo 27. Vemos allí las instrucciones que le da Dios al pueblo de Israel para que erija el tabernáculo. Y Dios hizo una promesa. Después que el tabernáculo estaba ya erigido allí, y Moisés había preparado, junto con aquellos que estaban preparando todo el tabernáculo, principalmente Bezalel, que se ocupó de todo lo que eran las obras de orfebrería. Y vemos que preparan el arca, y vemos que dentro del arca Moisés introduce las tablas de la ley con los 10 mandamientos, un poco de maná de aquel que había caído en el desierto, y la vara de Aarón que había reverdecido, para dar una instrucción al pueblo de que solamente un sumo sacerdote una vez al año podía cruzar del lugar santo al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, para expiación del pecado. Y dice Dios que durante el día se iba a erigir una columna de humo cuando su gloria estuviese sobre el tabernáculo, y que de noche habría una columna de fuego que iluminase ese tabernáculo y que hiciese ver a todas las tribus que estaban alrededor de él acampando que Dios estaba ahí. Y nosotros vemos, como dice la Escritura, noten aquí, capítulo número 15 ahora y verso número 6. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y oiga, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo
templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y qué nos hace ver esa porción de la escritura? Ahora Juan, como he dicho, ha desviado su mirada. Dice allí, la visión que tiene ahora es de aquel lugar del templo, del tabernáculo del testimonio, como dice la palabra. Y solamente podemos decir, ya el fin ha llegado, el fin ha de cumplirse. Y vemos allí esos 7 ángeles vestidos de lino fino, identificando las acciones puras de su persona, y con cintos de oro sobre su cadera. Y vemos a esos 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes que ya en el capítulo número 4 se han identificado. Aquí no se identifica específicamente cuál de los 4 seres vivientes entregan las 7 copas de la ira a los ángeles, pero vemos la entrega de esas copas de la ira y vemos cuando se llena de humo el tabernáculo, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que está presente en aquel lugar. Es Dios el que ha de ejecutar sus juicios, como dice el cántico de Moisés. Es Dios el que ha de ejecutar todos estos juicios hacia aquellos que no han obedecido su palabra, como establece la palabra de nuestro Señor. La gloria de Dios será manifestada allí para juicio de aquellos poderes gentiles impíos que no han hecho la voluntad de Dios. Y concluyendo, dice allí, versículo número final, versículo 8. Y nadie podía entrar en el templo hasta. Nadie podía entrar en el templo hasta. Lo que nos dice, y gloria a Dios, que eso es algo temporal. Se utiliza aquí un adverbio de tiempo, hasta. ¿Hasta qué? Dice la palabra. Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, Dios no va a dejar caer por tierra su palabra. No hay hombre que rete a Dios y gane. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos que tener temor a Dios y a lo que Dios dice en su palabra, porque llegará el día en que se consumarán todas las cosas que Él ha establecido en su palabra. Porque Dios no habla por hablar. Lo que Dios dice se va a cumplir. Oremos. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tus grandes obras y por tus maravillosas obras. Tú nos dices claramente cómo debemos nosotros adorarte y bendecirte, glorificarte por lo que tú eres, nuestro Dios, nuestro Padre, aquel que es el juez justo, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, el que hace que resplandezca la luz en nuestros corazones, el que nos eliges, el que nos apartas, el que nos predestinas, el que nos das, Señor, de tu gracia y que nos das también de tu amor para traernos hasta ti. Y gracias, Padre, te damos por estas enseñanzas, por esta descripción cronológica de los hechos portentosos que se han de derramar sobre toda la tierra. Pero gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tú librarás a tus hijos de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Gracias, Señor, porque tenemos esperanzas en ti, porque posicionalmente estamos allí en los cielos, porque tú, oh Dios, que vives en un eterno presente, ya has consumado todas estas cosas y de ti ha sido la victoria. Bendícenos y guárdanos.
sé con nosotros y ayúdanos a ser humildes para tu gloria, y que podamos reconocer tu grandeza y que tú eres el Todopoderoso. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén.